El análisis en Cuestión de Poder para dar cuenta sobre un poderoso estudio que acaba de conocer la luz. Lleva por título, elocuente, La última resistencia de Maduro, la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana. Y ha sido elaborado por Douglas Farah y Kathleen Yates de EV Consultants y de la Universidad Nacional de Defensa. Se presentó hace muy pocos días en Washington y hoy queremos profundizar en el detalle de esa denuncia que elaboran esos dos investigadores. Y para ello hemos invitado a nuestro estudio a dos conocedores de la realidad venezolana. Nos acompañan Emili Blasco, que es director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra y ex periodista corresponsal del diario ABC en la capital estadounidense. Emili, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director ejecutivo de Inter-American Trends, es columnista de diversos medios de comunicación y conocedor también de la realidad venezolana y particularmente de la, no sé si podríamos llamarlo, Antonio, economía del petróleo. Sí, cómo no. Mucho. Cómo no. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. Dice este informe que esa empresa criminal conjunta estaba liderada en un principio por Hugo Chávez y con su muerte Nicolás Maduro asumió las riendas de esa empresa y que tiene, atención, 183 personas, 205 corporaciones y está en conexión con 26 países del mundo. ¿Sorprendente? Bueno, son cifras elevadas, ¿no? Lo bueno de este informe es que ha investigado algo que, bueno, pues que es sabido, ¿no? Todo ese entramado de corrupción que existe del chavismo, que ha construido con regímenes o países similares o amigos. Y lo que hacen los investigadores, la aportación sobre todo, es que han ido de un trabajo concienzudo, ir buscando los trazos de cada persona, buscando las conexiones con empresas y llegan a esa cifra, ¿no? Para mí lo importante es que a veces se da un nombre, la empresa conjunta, no es un modo de decir, no es que haya es decir, que sea una empresa, pero permite dar un concepto a esa corrupción organizada, ¿no? Es como cuando hablamos del cartel de los soles, en el caso de la droga, en Venezuela. Por supuesto que hay más cosas, hay más ramas dedicadas al narcotráfico en Venezuela y también que el cartel de los soles propiamente como tal, así, formalmente no existe o no es comparable exactamente a un cartel, a la estructura de un cartel mexicano, ¿no? Pero hablar del cartel de los soles en la droga venezolana nos permite localizar el problema, hacernos una idea de qué estamos hablando. Y creo que este informe, la virtualidad que tiene, lo que aporta, aparte de las cifras concretas, es que conceptualiza y pone una etiqueta y permite que abordemos el trabajo. Antonio. Sí, básicamente, yo lo que tomo del trabajo también es que ellos le ponen una categoría a lo que el Estado venezolano, en términos manejados por Maduro y por Chávez, que lo llama una empresa criminal conjunta. Y eso es una categoría que hace referencia a una doctrina jurídica que se utiliza en los tribunales de crímenes de guerra, en el cual lo que consiste que permite enjuiciar a todos un miembro del grupo por las acciones del mismo. O sea, todos los que pertenecen a esa empresa pueden ser enjuiciados porque uno de ellos haga un acto. Todos son corresponsables. Entonces ese término es muy importante porque hace que esos 185 personas pueden ser enjuiciadas por el mismo hecho porque una la haya hecho. Antonio, ¿cómo funciona una empresa criminal conjunta? ¿Cuál es el procedimiento en el caso venezolano? ¿El origen del ingreso económico de dónde proviene? Ok. ¿Cómo lo establece Douglas Farah y Kathleen Yates? Ellos determinaron en su investigación de 5 años, en 26 países estuvieron presencia. Ellos lo que hicieron fue determinar los flujos de dineros y capitales y los medios que utilizaban. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Básicamente sus dos grandes países donde se concentraron fueron en El Salvador y en Nicaragua, en el objeto del estudio, porque lo asociaron a PDVSA y estudiaron todos los flujos
con las filiales de PDVSA en esos dos países. Recordemos que PDVSA creó empresas en muchos países y en El Salvador se llamaba Alba Petróleo, o se llama Alba Petróleo, y en Nicaragua se llama... Albaniza. Esa misma. Albaniza. Albaniza. Entonces, él lo que determina es, los investigadores, es que a través de estas empresas se compraba crudo que no llegaba y reportaban ganancias de 200 millones anuales desde el 2007 al 2017. Multiplicando eso, te da que en cada uno de ellos, por ejemplo, en El Salvador se pudieron lavar alrededor de 1.000 a 2.000 millones de dólares en ese mecanismo. Y en Nicaragua, que era mucho más fuerte, ahí ellos determinaron que fueron 400 millones de dólares. Y dice que ahí hay más o menos unos 4.000 a 6.000 millones de dólares que se lavó en ese periodo. El total es alrededor de unos 10.000 millones de dólares. Es muy importante porque hacer todo el recorrido de ese circuito estableció que se hacían compañías, él llama red de redes. O sea, montaban una compañía de maletín ficticia en Panamá y montaban otra en Isla Caimán y montaban otra, e iban traspasando los dineros hasta que lavaban el dinero y retornaba a Venezuela. Sí, efectivamente es un informe centrado en el tema de lavado de dinero a través de PDVSA. Hay mucha más corrupción en Venezuela, aquí no toca propiamente el narcotráfico, aunque parte de los beneficios del narcotráfico se pueden lavar a través de PDVSA, pero se ha limitado de un modo concienzudo, pues buscar los mecanismos con esas compañías creadas por Venezuela, al paraguas de Petrocaribe y con las empresas subsidiarias de PDVSA. Pero digo que el informe habla de unas cifras en global, habla de un máximo que ellos han podido ver de 43.000 millones de dólares lavados durante ese periodo largo a través de esos mecanismos de PDVSA. Pero digo que siempre hay que tener en cuenta que la corrupción es mucho más. Incluso, bueno, no hay una cifra clara de todo el volumen de corrupción que ha habido. Hay quien habla, pues, no sé, de 400.000 millones de dólares. Es difícil de determinar, ¿no? Pero bueno, en este caso esta investigación se ha centrado en una partecita de eso, no pequeña, que es el lavado de dinero a través de PDVSA. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta corrupción? Bueno, en primer lugar, es una corrupción en la que se beneficia a los propios implicados, en beneficio personal. Vemos que muchos de ellos tienen, pues, sus casas o sus propiedades compradas fuera de Venezuela, en Miami muchos, y fuera de allí, a través de testaferros. Por un lado hay un beneficio personal, pero también hay un dinero y probablemente más ahora que hay necesidad del régimen de contar con fondos, un dinero que se destina a tema en su momento electoral, cuando hubo las últimas elecciones, y también pues a derivar dinero al sectores electorales para pobres, digamos, ¿no? Las CLAP. En el caso del estudio, ¿verdad?, que determina Douglas Farrar y Yates que Merino, ¿verdad?, José Merino. ¿Quién es José Merino? José Merino fue comandante del Frente Farabundo Martín de Liberación en El Salvador. Y cuando ellos se pacificaron, ellos lograron alcanzar el poder por vía electoral. Y él fue ministro de ese gobierno. Pero Merino quedó conectado. Una de las cosas que determina el estudio es, para que eso haya ocurrido, ¿qué es lo que vemos? Vemos básicamente la política cubana cuando trató de infiltrar a América Latina con la guerra de guerrillas en la lucha asimétrica. Y estos grupos, tanto el Frente Farabundo Martí en El Salvador como el Frente Sandinista en Nicaragua, ellos pudieron en esa lucha asimétrica crearon condiciones y mecanismos de conexión y lograron accesar el poder por la vía electoral. Entonces tenían las conexiones y la FARC es otro elemento importante a tomar en cuenta para ello, porque la FARC se convierte en una guerrilla con el narcotráfico, y entonces ellos introducen el elemento del narcotráfico que llega al poder por Chávez también, y él considera que esa lucha, y es por eso que entran todos estos elementos. Chávez logra demostrar
que se puede, a través del socialismo del siglo XXI, en los países ALBA, logra esa alianza. Entonces, forman esos empresa de empresa, y está conectado, por ejemplo, un gran beneficiario en Nicaragua es Daniel Ortega. Daniel Ortega logra hasta crear un banco que fue sancionado y que ahora es el Banco Nacional de Nicaragua. Entonces, y básicamente me contaba Douglas que ellos no necesitaban banco corresponsal. Ellos lo que hacían es que creaban una cuenta a nombre del banco y en Corea del Sur, y ahí depositaban los fondos. O sea, las conexiones de José Luis Merino, de El Salvador, dirigente del FMLN, con las FARC han estado, digamos, reseñadas y destacadas por las autoridades de Estados Unidos, y en investigaciones que he podido hacer, hay unas conexiones claras también entre José Luis Merino, Maduro cuando era canciller de Venezuela, de viajes que hacía Merino a la frontera venezolana con Colombia, muy posiblemente relacionadas con narcotráfico, con las FARC. En el caso este de El Salvador, todo esto tiene relación con el anterior gobierno que ha acabado ahora. Sí. En realidad, toda la operación, toda esta empresa conjunta no era tanto con el gobierno, aunque también, sino con el partido del FMLN. Por tanto, aunque haya cambiado el presidente en El Salvador ahora, muchas de esas operaciones pueden seguir porque son alcaldes. Gran parte de del petróleo que llega a Venezuela barato, que los alcaldes del FMLN en El Salvador vendían como un modo de obtener votos de los ciudadanos, esos alcaldes siguen por ahí. Por tanto, esa red sigue. La cuestión para mí habría que ver es si el nuevo presidente Bukele de El Salvador, que aunque tuvo vinculaciones con el FMLN, luego lo dejó y se ha presentado de modo fuera del partido, ampara o no amparará más ese negocio. ¿Ampara o amparará? ¿Quiere decir que esto aún podría estar reciente? O sea, esas conexiones, ¿podemos decir que todavía existen? Por supuesto, está ahí... PDVSA sigue existiendo y en Venezuela sigue Maduro. Y Nicaragua... Y el líder de esa empresa es Maduro en este momento, nunca asumió liderazgo. Vamos a la primera pausa, hacemos una pausa y regresamos. Miren que el informe del que estamos hablando, la última resistencia de Maduro, la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana, un estudio elaborado por una consultora en Washington durante 5 años que pone de manifiesto esas redes de corrupción que llevan directamente en su momento a Hugo Chávez, pero hoy a Nicolás Maduro, con varios países. Hemos mencionado algunos, citan hasta 26. Le contamos quiénes son y qué tipo de actividades hacían. La última resistencia de Maduro, el análisis que hoy les proponemos en esta cuestión de poder. Estamos detallando, desglosando el contenido de esa denuncia, de ese trabajo de 5 años que pone de manifiesto, que denuncia la empresa criminal conjunta que tiene vinculaciones o su origen en Venezuela y con conexiones en más de 20 países del mundo. Lo hacemos con Emili Blasco, que es director del Centro Global Affairs de la Universidad de Navarra, y con Antonio de la Cruz, que es director ejecutivo de Inter-American Trends y es analista político. Hablábamos, Emili, de 26 países. Hemos mencionado algunos. Hemos mencionado a El Salvador, Nicaragua, pero son 26. El informe directamente, de manera más prominente, habla también de Cuba, de Bolivia, de Ecuador y en menor medida, pero relevante también, de Surinam. ¿Son estas listas los países más relevantes? Sí, en cuanto a, digamos, a operatividad. Luego, digamos, de una cierta presencia de una red. Luego hay empresas de maletín en Panamá, sale también mencionado Hong Kong, se habla de Rusia, de Turquía. Y porque una de las novedades de toda esa trama es que ha decrecido, por un lado, el negocio del petróleo, o la posibilidad, digamos, de hacer corrupción con la venta de petróleo, aunque sigue habiendo algo de contrabando, y ha incrementado el tema de la minería ilegal de oro. Y ahí entra en juego bastante Rusia, entra Turquía, y para mí una también de las novedades del informe es que aparece en el radar más claramente Turquía, muy vinculado al tema también del oro, por supuesto está Rusia, ¿no? Y es una demostración de que hoy que hay menos ingresos de petróleo por parte del gobierno venezolano, la necesidad de dinero de modo ilegal, dinero con el que poder engrasar su propio mecanismos de corrupción y de clientelismo, pasa mucho a través de oro, ¿no?
Entonces, sí, fíjate, ¿qué ocurre en ese sentido, ¿no? Los países que están involucrados, está mencionado Uruguay, por ejemplo, en lavado de capitales, Uruguay, las islas del Caribe, ¿verdad? En el CARICOM, están metidas en el lavado, ¿verdad? Hay mucho paraíso fiscal. También están Portugal y España para compra de activos. Ahí lo que hace básicamente es el lavado es a través de compra de activos. Muy fuerte en esa conversación que tuve con Douglas, me dijo que le llamaba mucho la atención Portugal y España. Está también todo el circuito del oro que pasa por Turquía y pasa por Árabes Unidos, los países en Dubái, pasa por ahí también. Y Surinam aparece hoy como una gran refinadora de oro, exporta más oro de lo que ella produce. Igual ocurre con Nicaragua. Mencionas el caso de Portugal y España, que son países donde las autoridades fiscales hasta la fecha son autoridades competentes. ¿Cómo se pueden lavar 200, 300 millones de dólares que llegan al país y que compran casas en zonas prominentes de la capital española, fincas en las proximidades de Madrid, y que eso no genere las sospechas? Hay varias investigaciones abiertas, pero a priori, cuando uno tiene tal cantidad de dinero, no parece tan fácil entrarlas en el mercado y en una declaración de renta tú pasas de tener 200.000 euros a 20 millones de euros así de la noche a la mañana. Recuerda que en esta red de redes son empresas, las compran a través de empresas y las empresas pueden tener un capital y pueden adquirir. Si fueran individualmente, estoy de acuerdo que levantaría la alarma. Pero hacer empresas con actividades, ¿verdad?, dudosas y con gente local, abogados locales, ¿verdad?, que son los que hacen el trabajo. Recordemos que acaba de salir el caso de este juez, de este cónsul, perdón, de este embajador en Venezuela, que permitió lavar un dinero cuando estuvo en Venezuela de embajador en el periodo de Zapatero. Si mal no recuerdo, Raúl Morodo. Sí, Morodo, ¿verdad? Es la manera como esas empresas funcionan. Es un lavado a través de empresas. No es, y los activos los compran las empresas. O sea, compran propiedades en activos de inmobiliario, pueden comprar otras empresas, pueden comprar equipos que después venden, ¿verdad? Hay muchas formas en ese sentido de compra de activos, ¿no? Luego que parte de esas compras son para lavar y otras veces es con dinero lavado. Es decir, que también el objetivo es enriquecerse y invertir el dinero en algo, y a veces ese dinero ya ha sido lavado. Por tanto, no todas las operaciones de compra de viviendas o de fincas, todas tienen, digamos, es comprado con un dinero negro. O sea, algo de origen ilícito. Sí, ilícito. Algo de ese dinero se ha lavado previamente, ¿no? Otras sí que es una pura operación de lavado. ¿Podemos decir que Europa es el destino principal junto con Estados Unidos de ese dinero lavado? Sí. Bueno, para la compra de activos. Para la compra de activos. Sí, pues por lado en España hay un montón de, digamos, hay mucha emigración, hay de venezolanos de todo signo, y es el idioma y es una manera de un país estable. Y con la esperanza de que, digamos, que haya quizás menos supervisión que en Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos que son compra de activos, son ventas ficticias, que también lo tiene el informe, tiene el movimiento por banca, ahí está Uruguay, como te dije, y todo lo que es los paraísos fiscales en el Caribe. Panamá, por supuesto. Panamá es importante tanto para construir empresas de maletín, y recordemos los Panama Papers, que fue una denuncia en ese sentido por parte de los periodistas en la investigación que hicieron, y para lavado también. Está siendo muy importante hoy en día Hong Kong para escaparse de todo el sistema del dólar americano e ir hacia China, ¿verdad? Entonces hay mucho capital que está saliendo hacia Hong Kong. Puede que haya algunos televidentes que se pregunten, bueno, pues podemos entender que estén desfalcando Venezuela, estén robando sus recursos naturales para beneficio o enriquecimiento propio. Cuando las autoridades, sean España, sean Estados Unidos, detectan que el origen de esos bienes ya tangibles, sea a través de empresas, son ilícitos, ¿ese dinero puede acabar volviendo a las arcas venezolanas o el proceso ya es muy complicado? No, sí, hay una actividad que se llama la recuperación de activos. Eso lo está tratando de hacer hoy en día en Estados Unidos el embajador Carlos Vecchio, que es que todo el dinero que se le captura a los que entran en actividades ilícitas, por ejemplo, Alejandro Andrade,
que tuvo una actividad de ingreso por 1.200 millones de dólares de una coima que recibió de Gorrín, ¿verdad?, de que es el dueño hoy de Globovisión. Esos activos están en una cuenta que el Estado puede reclamar. Tarda, hay un proceso, tiene que el procurador activar toda, pero toma tiempo. Pero sí regresan. Eso pasó también en Irak, cuando Irak salió Hussein del poder, hubo una serie de activos que tuvieron que recuperar. Tarda, pero se alcanza. Emili, para cerrar, las sanciones de Estados Unidos están contribuyendo a que esta empresa criminal conjunta tenga más dificultades para operar y por lo tanto haya visto retrocedido su actividad. Bueno, evidentemente tienen su importancia las sanciones, ¿no? Al afectar directamente a PDVSA están limitando la actividad propia de la empresa y por tanto también de los cauces para lavar dinero. Con todo, hay posibilidades de que se siga operando, de hecho se está operando, ¿no? Y quizás, comentaba antes, buscando otras vías de lavar dinero. He mencionado el oro, que es incluso es un negocio mucho más fácil digamos, más limpio. Más limpio, es decir, respecto al juego, incluso comparado con la droga, ¿no? Es más fácil vender o pasar al mercado de oro que droga, ¿no? Déjame dar un dato ahí, porque el oro, sí, muy corto, el 95%, si tú lo pasas el oro, tú lo declaras en aduana y pasa y paga lo que tengas que pagar. Entonces tú vas a una... ¿No te preguntan de dónde viene? No te preguntan. Y tú lo llevas en una refinadora 99 y se convierte en un activo cash. Por eso que es mucho más limpio cuando lo dice. O sea, pero de todas maneras me llama la atención. Si yo llego a una frontera con un lingote de oro, ¿no me dicen, oiga, ¿dónde lo has sacado? No. Tú puedes llegar a las aduanas americanas y el tipo no puede hacer nada. Tú lo declaras en tu hojita, pagas el impuesto y entras con ese maletín de oro. Bueno, tengo que cerrar. Les pregunto, ¿un cambio de gobierno en Venezuela desmonta inmediatamente esta empresa criminal conjunta? No. Le va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo porque está muy penetrado, porque tiene que hacer toda una labor de desmontaje de empresas que están asociadas. O sea, descabeza probablemente la dirección de la empresa conjunta, pero crea toda la estructura que queda por debajo. Es muy probable que va a tomar tiempo. Se mantenga, incluso pueda tener actividades no ya centralizadas, sino de manera individual. Va a tomar tiempo. O sea, es como un cáncer que por mucho que ataques a la parte central puede quedar. Y ese es el problema fundamental para el cambio en Venezuela. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Hay toda la que es estructura de jueces corruptos, militares abogados corruptos, eso está ahí. Y seguir estando, quiero decir, ¿no? Qué tristeza, ¿no? No sé si compartirán mi punto de vista, pero Venezuela, que fue un país modelo para América Latina hace muy pocas décadas, que era referente, que tenía, siempre me gusta recordarlo, el Concorde, ese avión supersónico que llegaba a Caracas. Tenía vuelo y que era el lugar donde la gente iba a comprar las cosas que estaban en París y que las encontraban. ¿Y dónde estamos, no? La revolución del siglo XXI.